discípulo amado es el hombre nuevo. El hombre nuevo lo es porque es discípulo amado. Partimos de la conversación catequética, por supuesto, que tiene Jesús con Nicodemo, doctor de la ley. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue este donde Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió: en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Le dice Nicodemo: ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Palabra del Señor. Una primera apreciación a partir de este texto. ¿Cuántas veces hemos visto en las catequesis la riqueza enorme que tiene el verbo ver en la Escritura? Muchísimo más que en nuestra cultura occidental, muchísimo más. Ver es tener, es poseer. Mirad, por ejemplo, para que veamos, ¿no?, que esto no es para ser gran estudioso de la Escritura, basta leer atentamente el Evangelio y nos damos cuenta que lo primero que dice Jesús a Nicodemo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Dice ver el reino de Dios. Y luego dice: el que no nazca de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, ver es entrar, es poseer, es tener. Ver la salvación es estar salvado. Es tener ya la salvación de Jesús, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto es como apreciación, ¿no? Nacer de lo alto. Nacer de lo alto significa la nueva creación. Hay una primera creación sometida al pecado, que la conocemos muy bien por nuestras obras, la conocemos por nuestras mentiras, la conocemos pues, por nuestros fingimientos. Todos hemos pasado por ahí y no hay que escandalizarse, mucho menos entrar en escrúpulos. Y Jesucristo ha intervenido en nuestra vida y nos introduce en la nueva creación. Para aquellos que no se aman a sí mismos, os digo que nuestra nueva creación ya ha empezado. No te castigues tanto con tus pecados. No te castigues tanto. Dios ya contaba con nuestros pecados para hacer en nosotros una nueva creación que está en proceso. Está en proceso. Cuando tú naciste del vientre, del seno de tu madre, tú ya eras criatura antes de que tu madre te diera luz. Pues la nueva creación es exactamente igual. Ya somos nuevas criaturas. Hasta que aparezca el discipulado en toda su plenitud, que es la única forma en que es posible ser discípulo del Señor. Discípulos amados. No hay otra forma. Dios no quiere rebajas. No quiere rebajas ni falsificaciones. Discípulos amados al pie de la cruz por gracia de Dios. Porque nadie se puede crear a sí mismo, ¿no? Otra cosa es que nos dejemos crear, ¿no? Es esta nueva creación de la cual habla San Pablo en Corintios, una comunidad que viene del profundo paganismo. La ciudad de Corinto tiene una fama pésima en toda aquella parte, digamos, ¿no?
de la parte de la Grecia y todo aquello, Anatolia, Turquía. Una fama pésima, en fin, no puedo decir qué se decía de Corinto porque estoy grabando, ¿no? Pero quien quería ir a mujeres de la vida iba a Corinto, para que nos entendamos. Se decía así, y lo decían de esta forma: vamos a corintear, manda narices, ¿no? Ir a mujeres de la vida. La fama que tenía Corinto. Y parece ser que los primeros que empezaron a formar parte de la primera comunidad cristiana eran cargadores del puerto, que cuando se les caía una tabla encima no decían Ave María Purísima, decían algo bastante diferente. Bueno, estos fueron la primera comunidad cristiana de Corinto. Que lo sepamos, que para Dios no hay imposibles. Y por eso que, como para Dios no hay nada imposible, llegamos a ser una nueva creación en Cristo, que es, digamos, el sello perfecto del discípulo amado. Y dice San Pablo, para aquellos que añoraban no haber conocido a Jesucristo en vida mortal. Yo he conocido gente que dice: ay, qué pena no haber vivido en aquel tiempo. Y digo: no seas tonto, porque hubieras gritado crucificaré igual que todos los demás. Así que déjate tontería. Y es cierto, es cierto. Dice: si conocemos a Cristo según la carne, dice, ya no le conocemos así. Por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. El que está en Cristo ya es una nueva creación. Una creación de la cual habla Pablo también. Pablo, que tiene esta fama de machista, ¿no? Es una fama, pues bueno, se la ganó a pulso hasta cierto punto, porque Dios va haciendo evolucionar los sentimientos de Pablo. Y aquí ya me diréis que cuando dice a los discípulos de Gálata que querían volver a la regla, a la práctica, a la ley otra vez, ¿no? Digamos, anulando el poder de la gracia de Jesús, dice: hijos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto. Se presenta como madre, Pablo. Es decir, que ¿dónde quedó el machismo de este hombre? ¿No? ¿Entendéis, no? Porque sufro de nuevo dolores de parto hasta ver a Cristo formado en vosotros. No aspiréis a menos, porque hacéis de menos a Jesucristo. No aspiréis a menos. Los que estáis aquí y los que vais a escuchar estas catequesis vía WhatsApp o vía web, no aspiréis a menos, porque minimizáis, hacéis inútil, echáis a perder en vosotros lo que Jesucristo ganó para vosotros, muriendo en la cruz, resucitando y resucitándonos como hombres y mujeres nuevas. No hagáis menos, hasta ver a Cristo formado en vosotros. Jesucristo no entra en tu vida para arreglar la fachada, no, que la fachada te la arreglas tú solito. Mira a los fariseos, tienen una fachada preciosa y por dentro, ¿qué decía Jesús? Sus sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera y por dentro llenos de miserias y rapiña. Entonces no vamos a dar otra capa de pintura al sepulcro porque no vale la pena. Dios viene a entrar en el sepulcro, sacar toda la porquería del sepulcro y ponerse Él y hacer el sepulcro, convertirlo en un templo vivo. Es lo que hace Jesús con nosotros. Entonces, que nadie tenga esta falsa humildad de decir yo no puedo, yo no soy digno, no soy digna. Eso son letanías de Satanás, no son las letanías de un discípulo del Señor. Haya sido como haya sido nuestra vida. ¿Qué importa? ¿Qué le importa esto? ¿Qué le importa esto a Jesucristo? Cuando murió sabía por qué moría y por quién moría y por qué pecados moría. Por lo tanto, tranquilos, ¿vale? Y no miréis para atrás, bajo ningún punto de vista. Siempre de frente hasta dar con Jesús. Hasta dar con el crucificado, siempre de frente. Y veréis que el crucificado está vivo, está resucitado y actúa en vosotros. No tengáis miedo, nadie tenga miedo. Hay miedo que viene de una falsa humildad. Esa falsa humildad siempre es vanidad del alma. Esa falsa humildad es siempre vanidad del alma.
denunciado ya por el salmista en el Salmo 24, que creo saldrá en alguna catequesis. La vanidad del alma. Huid de ella como de la peste. Huid de ella como de la peste. Estos nunca se convierten. Nunca. Porque saben más que la Escritura, saben más que el Evangelio. Bueno, Cristo formado en vosotros. Ahora, abrid las orejas porque esto es bonito a rabiar. ¿Qué significa Cristo formado en vosotros? Abrid las orejas. Quiere decir que el primer esbozo de tu creación, fue Adán y Eva. Y fue un esbozo en esta línea. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya. Este fue el primer esbozo. A imagen de Dios le creó. Macho y hembra los creó. El primer esbozo alcanza su plenitud en una nueva creación que ya es en esta línea que nos dice Pablo en la carta a los romanos, que dice: por lo demás sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio, pues a los que de antemano conoció también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. La imagen de su Hijo, Jesús. Es la que tú tienes. Cristo formado dentro de ti. Ya sabéis que esto creó, sobre todo, un cierto momento de la historia, hablamos de Lutero. Esta palabra predestinación se interpretó mucho en el sentido literal de nuestra cultura occidental, que por lo tanto que no hay que trabajar porque tú ya estás predestinado para el cielo, para el infierno. Se llegó a este punto, ¿no? Cuando no se está diciendo nada de esto en la cultura bíblica. Es esta llamada profunda a ser. Pero en esta llamada a ser, profunda a ser, en este caso discípulo amado, la última palabra no la tiene Dios, la tienes tú. Es tu libertad que tienes que decir: quiero llegar a ser discípulo amado de Jesús. La última palabra no la va a tener Dios, la va a tener tú, y por eso muchas de estas llamadas quedan a mitad camino. No lo digo para asustaros, pero es verdad. Muchas quedan a mitad camino, precisamente porque Dios quiere ser amado en libertad. Y para que Dios sea amado en libertad, te deja a ti la última palabra. A los que de antemano conoció, los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera primogénito entre muchos hermanos. A propósito de esto de la predestinación, hay un hecho, en este momento sinceramente no me acuerdo de quién fue el autor. Sé que fue posiblemente un santo, no sé si fue San Francisco de Sales, pero no importa quién haya sido, porque de hecho es el que importa, ¿no? Entonces un campesino, imbuido por todas estas teorías de la predestinación, que para qué trabajar, si Dios ya sabe si voy a salvar o no voy a salvar, pues le dijo esto a San Francisco de Sales, cuando era sacerdote en Ginebra, ¿no? Y ahí es donde realmente tuvo bastante fuerza el luteranismo, ¿no? Y le dijo que ya estaba, que basta de hacer esto, ni misas, ni misos, ni nada, porque ya se sabe quién se salva y quién se condena, por lo tanto que no vale la pena. Y él, que era campesino, y cuando hacen preguntas tontas, Dios da un espíritu especial para responder. Y le dijo: pues muy bien, tiene usted razón. Oiga, ¿y qué va a sembrar usted esta temporada? Pues voy a sembrar, que fuera, patatas. No, patatas no, porque en aquel tiempo posiblemente en Europa no había tanta patata, porque llegaron primero a España por el descubrimiento de América, ¿no? Pero bueno, lo que sea, trigo. Y Dios ya sabe si va a salir el trigo o no. Claro, entonces ¿para qué lo siembras si Dios ya lo sabe? Claro, no hace falta grandes tratados teológicos para desmontar las estupideces de la gente. No siembres nada. Imagínate que Dios te dice que no vas a cosechar nada, ¿para qué te vas a deslomar a las 6 de la mañana sembrando? Bueno, así son las cosas. A base de hacer preguntas tontas te vuelves tonto. Y tiene que venir un sabio como este hombre a decir: oye, déjate tonterías, que las cosas de Dios son mucho más serias, ¿vale? Déjate de manías tuyas, estúpidas,
que las cosas de Dios son mucho más serias. Bueno. Cuando Dios ve la imagen de su Hijo en nosotros, pues ya sabéis lo que pasa. Tú eres mi Hijo amado, tú eres mi predilecto, eres la imagen de mi Hijo. Y el Evangelio es lo que nos hace imagen de su Hijo. Sí. No hay varita mágica ni hay milagrito. Puede haber milagros en tu vida, porque todos conocemos milagros en nuestra vida, pero eso no forma la imagen de Jesús dentro de ti. ¿Más milagros que vio Judas? ¿Más milagros que vio Judas? No verás tú. Hasta participó de la Eucaristía y vio la multiplicación de los panes y vio resucitar a Lázaro y vio, pero el Evangelio no se formó en él, porque su libertad terminó diciendo adiós. Por eso tranquilos, que la última palabra la tendrás tú. Y el mayor milagro es que creas en el Evangelio. El mayor milagro es que creas que el Evangelio te pueda dar la vida eterna, la imagen de Jesús dentro de ti. No busques un mayor milagro, porque todos los milagros del mundo no se comparan al hecho de que tú, que eres un pecador, tú que eres una pecadora, y el Padre Antonio, que es un pecador, un día tenga la imagen del Hijo de Dios dentro de él. Mayor milagro que este no existe. Por lo tanto, dedicar vuestras fuerzas, vuestras energías, vuestros años de vida, los que queden, para este milagro, que es el milagro de los milagros, que te lleva al pie de la cruz a recibir el título. Te lleva al pie de la cruz para recibir el título. Para recibir el título. Que hay el señor médico que estudia 5 o 6 años de medicina, termina medicina, luego se va a hacer un máster en oncología de la más avanzada de toda en Houston, está 3 años más, después hace pruebas en no sé dónde para que le den tal, hasta que recibe el título y bendito sea Dios. Claro, necesitamos médicos así, bendito sea Dios. Pues tú y yo hagamos el máster del Evangelio hasta recibir el título, ¿no? Que aunque borroso ya lo tenemos, Miguel Ángel, aunque borroso ya tenemos el título. Lo tenemos. Lo puede romper. Lo podemos romper por nuestros pecados. Pero borroso ya lo tenemos. Que lo sepamos. ¿Yo por qué digo esto? Que lo podemos romper por nuestros pecados. Dios mío, ¿para meteros miedo? Pues tendría que meterme miedo a mí primero. Es porque hay 2000 años de historia de la Iglesia. Ya no hablo de Judas, pero hay 2000 años de historia de la Iglesia donde vemos que esto es una constante en gente que incluso parecía que ya había tocado el cielo. En gente que incluso parecía que ya había tocado el cielo y luego cayó en la peor de las miserias y quedaron en el olvido. Quedaron en el olvido. Y hay casos muy sonados, Hay casos muy sonados en la historia de la Iglesia. Bueno, pues vamos adelante, ¿no? Vamos adelante. Como decía, somos acreedores de estas palabras, de creados a imagen y semejanza de Dios, y que Jesucristo vino, nos dio un evangelio para que su imagen, la imagen de Jesús, se reprodujera dentro de nosotros y el Padre nos pudiera reconocer. Ahí está. Y tú me dices, ¿y cómo llegamos al pie de la cruz? Pues vamos a entrar en una parte de la catequesis para mí muy consoladora, en que vemos que todos tenemos la puerta abierta, en que no te piden un cúmulo de virtudes ni de actitudes, no te las están pidiendo. Porque lo que tú no ves en ti, Jesús ya lo ve. Ve la obra de su Padre acabada en ti. O ve su misma obra, que es siempre la obra del Padre, acabada en ti. Que llega un momento, efectivamente, en que ella ve, Jesús
ve y te puede decir, eres palabra de mi palabra, eres espíritu de mi espíritu. Escuchando bien, que esto no son mentiras, son la gran verdad de nuestra vida. Jesucristo ve a lo lejos la obra que hace en ti, y ya puede decir, puesto que ve un poquito el culmen del discipulado, y puede decir, es palabra de mi palabra, y eres espíritu de mi espíritu. ¿Lo vio en Judas también? Pues sí, pero como la última palabra la tuvo Judas, se traumatizó el deseo de Jesús, se cortó en seco, pero también lo vio, porque lo vio cuando llamó a cada uno de ellos, igual que cuando nos ha llamado a nosotros a tener pasión por el Evangelio, que es la perla preciosa del discipulado, pasión inmortal por el Evangelio. Es la perla preciosa del discipulado. La perla preciosa del discipulado no es ser sacerdote, no es ser obispo, no es ser religiosa, no es ser abad. Todo eso es necesario en la Iglesia, pero no es la perla preciosa. La perla preciosa es tener la pasión inmortal por el Evangelio para dejarnos conducir por Él, hacer por Él, hasta formar dentro de ti su imagen, la imagen del Hijo de Dios. De forma que pueda decir, eres palabra de mi palabra, que esto era una conciencia muy bella, esto ya lo sabéis, pero lo repito, de esto tenían conciencia los primeros cristianos. La primera generación, y la segunda, y la tercera, y la cuarta, y la quinta, y la sexta, y por eso hay textos, yo siempre nombro el mismo, pero no es el único texto, hay más textos que dicen lo mismo. San Ignacio de Antioquía, me gusta nombrarlo, porque es un santo muy especial, muy lleno de Dios, muy lleno del Espíritu Santo, aquel del cual yo os hablaba ayer, que ya cuando siente próxima la muerte, el martirio, oigo dentro de mí una voz que dice, ven al Padre, pues en esas catequesis, camino al martirio, ya dice, ya soy palabra de Dios. Ya soy, ya he llegado a ser palabra de la palabra. En la misma línea en que cuando Adán vio a Eva y dijo, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos, el discípulo amado nos mira a Dios y dice, tú eres espíritu de mi espíritu, eres un hombre nuevo, eres una mujer nueva. Así es. Eres palabra de mi palabra, la plenitud del discipulado. Y en su humildad dice, Ignacio de Antioquía, dice, ahora empiezo a ser discípulo. Te escandalizas, ¿no? Hay que ver el contexto en que le dice, ya soy palabra de la palabra, ya soy discípulo amado. Estamos aquí para esto. No vamos a perder el tiempo a abrir ejercicio, ni vosotros ni yo, si no aspiramos a lo más alto de lo más alto. Si no aspiramos a lo más alto de lo más alto, el próximo año os quedáis todos en casa y leemos novelas de Corín Tellado, a ver por cómo es que nos va bastante mejor. Hay que aspirar a todo. A todo. Tenemos que aspirar a todo. Muy bien. Vamos a ver. Jesús, cuando nos llama, nos ve a lo lejos. Ya sabéis a qué parábola voy a ir, ¿no? ¿No lo sabéis? Ay, Señor, qué fracaso. Qué fracaso como predicador. ¿No sabéis de qué hablo? Sí. El hijo pródigo, estando él todavía lejos, el Padre le vio y ya vio la obra completa. Es preciosa. Estando él todavía lejos, cuando dejó hablar a su corazón. ¿Qué hablábamos ayer? ¿Fue ayer la primera catequesis? Que decía, dice de ti mi corazón, busca a Dios. Se cumple en el hijo pródigo, no se cumplió en el hijo mayor. No necesitaba amar al Padre. Con servirle ya tenía bastante. Con servirle, la fachada, la fachada, ya tenía bastante. Y cuando piensan en una fiesta, cuando piensan en divertirse, en disfrutar de la vida, ¿en qué piensan? No me has dado un cabrito con mis amigos. O sea, que yo no soy nada para ti. ¿Y el hijo qué dice? El otro, el que rompió con la fachada porque sabía que con la fachada no iba a ninguna parte, dijo, me voy.
y se fue lejos. Entonces, ya sin fachada, pudo ver su interior. Es precioso el texto. Es una catequesis bellísima. Ya sin fachada, pudo mirarse dentro. ¿Y qué dijo? Yo peleando la comida con unos cerdos. En mi casa hay pan en abundancia. Ahí hablamos ya del pan de la vida, ¿no? Y decidió volver con un discurso muy humano. El discurso de que tiene miedo a Dios, de quien no conoce a Dios. Le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ser uno de tus siervos, pero quiero un techo, quiero un pan. Y ahí va con el discurso preparado. Lo bueno es que, lo bello de este discurso es que no se justificó. No dijo, como no me querías, como querías más a mi hermano que a mí, os suena este lenguaje, ¿no? Como resulta que pecado y justificación es el peor de los fariseísmos. Es el peor de los fariseísmos. Pecado y justificación. Porque me ha golpeado tanto la vida, porque me ha pasado esto, porque me ha pasado lo otro. El hijo dijo, pequé contra el cielo y contra ti, basta, no hay excusas. Ya no tengo fachada, por lo tanto no tengo nada que defender. No tengo fachada, no tengo nada que justificar. Me he quedado sin fachada. Estoy desnudo, totalmente desnudo, no tengo fachada. Vamos, hazme un corazón nuevo. Aún así va con el discurso, porque no sabía hasta dónde llegaba el perdón del Padre. No sabes a dónde llegaba la misericordia del Padre, el poder creador del Padre. No vamos a entrar en la parábola para no salirnos de la catequesis, pero sí que, estando él todavía lejos, con su discurso, bueno pero muy humano, su Padre le vio y no esperó a que diera un paso más. Conmovido, corrió y se le echó al cuello. Y le besó efusivamente. No son palabras de San Rafael, no son palabras de San Antonio, no son palabras de Teresa de Calcuta, no son palabras de San Francisco que las podría decir, son palabras del Hijo de Dios. Y hay que cogerlas en las manos y adorarlas, y adorarlas. Son palabras del Hijo de Dios. No se puede cambiar una coma. Corrió el Padre, ¿por qué? Porque le dio un salto al corazón, se conmovieron las entrañas del Padre, como dice el profeta Isaías, la conmoción de las entrañas de Dios. Y salió a su encuentro y le abrazó y le besó y le tapó la boca. ¿Qué Padre, perdona? No soy digno de... Te tapó la boca, que sabrás tú si eres digno o no. Te he recuperado, por fin tengo un hijo, que el otro es un imbécil. El otro es un monigote, el otro es un payaso, está cuidando solamente de la fachada, ya no lo aguanto. Bueno, no diría eso, pero ya lo digo yo, ¿vale? De hecho, lo dijo Jesús de los fariseos, sepulcros blanqueados, por lo tanto, no digo nada nuevo. No perdías, Rafa? Está bien, Está bien. Estos vasquitos me cachen la mar. Bueno, seguimos. Fue a su encuentro, ¿no? Cuando nos ve a lo lejos, tenemos que evitar un problema. Porque cuando nos ve a lo lejos, evidentemente tú no te quieres todavía. Porque él ve de una forma lo que hay dentro de ti y tú que ya lo ves de otra forma. Él a lo lejos que ves, sí, te ve con todas tus ambiciones, con todas tus vanidades, con todas tus estupideces interiores, con todo tu amor a la gloria del mundo. Así es como te ve. Así es como te ve. Y sin embargo no te rechaza. Tú cuando ves un poquito de esto, te desanimas, te plantas, te dices y tal. No, tienes que coger la mirada de él, porque él no te rechaza. Exactamente. Y poco a poco te va limpiando de todas tus ambiciones, glorias del mundo, vanidades humanas, y tantas manías interiores, incluso manías espirituales que tenemos, que nacen de los escrúpulos, que nacen también de la soberbia. Muchas de ellas nacen de la soberbia, exactamente. La cuestión es que Jesucristo ve lo mismo que tú dentro de ti, pero
con mucha más crudeza, porque tú ves lo poco que puedes ver para no morirte de asco de ti mismo. Te permite ver poquito, no todo lo que ve Dios para que no te mueras de asco. Solo que Dios ve, aparte de lo que es de tus ambiciones y vanidades y todo eso, ve eso, pero también ve otras cosas. Vamos a ver un poquito, ¿no? El sermón el texto de la Eucaristía, ¿no? A ver quién me explica esto. Aquí hay gente muy inteligente, ¿no? A ver quién me lo explica. ¿Alguien me puede explicar que Jesús celebre la Eucaristía? Tomó el pan, dando las gracias, lo partió, lo dio diciendo, etcétera. Tomad, esto es mi cuerpo, bebed, esta es mi sangre, etcétera. Inmediatamente anuncia la traición de Judas. Pero la mano del que entregas aquí conmigo sobre la mesa, el Hijo del Hombre, se marcha según está escrito, pero ay de aquel por quien está entregado. La mano del que me entrega está aquí conmigo. Está hablando de Judas. Se supone que los apóstoles, si tuvieran un mínimo de dignidad, Carlos, un mínimo, no mucho, un mínimo de dignidad, después de haber ofrecido la Eucaristía, que ellos entendieron como judíos que eran, sabían que era la plenitud de la Pascua, solo que en vez de comer un cordero, el cordero era él el que se iba a sacrificar. Tenían que estar estremecidos, súper estremecidos. Y encima de eso el anuncio de Judas. ¿Y cuál fue la reacción de los apóstoles? Entre ellos hubo un altercado sobre quién de ellos parecía ser el mayor. Oye, Jesucristo le vamos a dar el premio de cazatalentos. Vaya morralla que se escogió. Esa morralla que se escogió Jesús, ¿sabes a cuál es parecida? No es más que está la puerta abierta para escapar. A esta que hay aquí. ¿No tengo que escapar? Gracias, soy muy comprensivos. ¿Y cuál fue la reacción de Jesús? Hemos leído del versículo 19 al 24, etcétera. Les hace un anuncio sobre los reyes de la tierra, etcétera y tal. El mayor entre vosotros será el más pequeño, etcétera. Otra vez le da la catequesis, otra vez. Y después dice, vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha visto cosa que el que no se ama a sí mismo no ve. ¿Qué ha visto? Ha visto, Jesucristo, que hasta ahí, aun con toda la porquería que tienen dentro, toda la miseria que tienen dentro, todo lo podrido que están por dentro, y lo están, vio que estaban ahí con él, cuando le llamaban loco, borracho, endemoniado, mentiroso, embaucador. A pesar de eso, no volvieron a su casa, siguieron con él. Era eso lo único que podían dar. Y Jesucristo lo valoró. Y ya vio a lo lejos que darían la vida por él. Menos el que se negó en redondo, que fue Judas. ¿Para qué? Para tu conversión y la mía. Porque nadie está libre de ser Judas. Para tu conversión y la mía. Porque nadie está libre de ser Judas. Judas es aquel que sabe más que Dios. Y por eso Judas quiso decir a Jesucristo cómo tiene que hacer el mesianismo. De cualquier forma, menos morir. De cualquier forma, menos eso. Así que, alegrad el corazón, chicos. Alegrad el corazón que Jesucristo nos dice hoy, vosotros estáis aquí hoy porque alguna que otra prueba habéis superado. Por eso estáis aquí. Y aquí hay algunos entre vosotros, y yo lo sé muy bien, que están aquí sacando su tiempo de su mes de vacaciones que tienen en la empresa donde trabajan, y de esas vacaciones cogen 8 días para estar aquí. Esto es amor a Jesucristo, más allá de vuestros pecados. Esto es amor a Jesucristo. Y hay otros, también lo sé, que están, no digo todo el año, pero sí buena parte del año, con un calcetín en su casita, echando monedas para poder pagar la estancia aquí. Y lo sé. Y lo sé. Y hay otros que están aquí
pues dejando un poquito desairada a la familia. Porque quiere que esté en casa haciendo lo que sea. Y así tantas cosas más. Estamos aquí. Y en esto nos vamos a quedar. Estamos aquí. Estamos aquí. Y algunos cierran su fuente de trabajo por estar aquí. Cierran su fuente de trabajo por estar aquí. Yo recuerdo este año, en Navidad, cuando fui a Jaén, sobre todo, pasa siempre, pero en Navidad, cuando estuve después de Navidad, había dos enfermeras, no sé si os lo conté, que, sabiendo que había las catequesis 3 días, se pusieron de acuerdo en el hospital donde trabajaban con las del turno de la noche y les cambiaron, y ellas cogieron el turno de la noche durante los 3 días para poder estar en las catequesis por la mañana y por la tarde. Quiere decir que estas dos enfermeras, a lo mejor venían a las catequesis, iban a su casa, salen del hospital, irían a la catequesis con un desayuno mal hecho, iban a su casa, dormirían una comida y una siesta de 2 horas, como mucho, y otra vez a la catequesis, así durante 3 días. ¿Qué veía el Señor en ellos? Pues aparte de sus pecados veían esto. Y al ver esto, ¿qué pasa? Pues al ver esto, pues está lo que está. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Es que somos ambiciosos, ya os lavaré yo. Somos vanidosos, ya os limpiaré yo. Ya no limpiéis la fachada, que no vale la pena. Ya habéis visto para qué ha servido la fachada de los fariseos y escribas y toda aquella gente. Ya por dentro os limpiaré yo. Por lo tanto, no os castiguéis. Mientras deis la vida como estáis dando por estas cosas que estamos haciendo. Yo sé que hay gente, por ejemplo, los sábados en Madrid, que tiene un cumpleaños en su casa y el cumpleaños dice, sí, me quedo al cumpleaños y a las 5:30 me voy a la catequesis, y la familia ya se acostumbró a eso, ya saben que es así. ¿Y qué hace esta familia cuando estas cosas pasan? Que reciben la mejor catequesis de su vida. Cuando ven que su madre o su padre es capaz de hacer esto, o gente que suspende un viaje, es que estas cosas pasan. ¿Por qué lo digo? ¿Para decir qué buenos que somos? No, para decir que esto se cumple en nosotros. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Hay muchos de vosotros que ponen la catequesis por encima de todo, porque saben lo que reciben, saben que Dios les habla, saben que Dios les está dando la vida. Pues en esta línea es que Jesucristo dice, vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Eran lo que eran y hemos visto toda la morralla que hicieron durante la Eucaristía. Morralla pura. Que Jesucristo no los echó a patadas. Les dijo, yo os limpiaré, no os preocupéis. ¿Qué ve Jesucristo en ellos? ¿Qué ve Jesucristo en ellos? Igual que ¿qué ve en nosotros? Pues ve en ellos y en nosotros ciertas palabras, promesas del Padre cumplidas en ellos, como por ejemplo esta que anunció por medio, digamos, de este salmista, que son profecías, como os he dicho más de una vez, como dijo la Iglesia en el Concilio Vaticano II, que los salmos en los salmos está la imagen de Jesús y de sus discípulos. Por lo tanto, ninguna oración se antepone a los salmos. Si son salmos para ser recitados de corrida, como la oración del ángel de la guarda, podéis hacer lo que os dé la gana. Pero si el Señor os ha dado el don de entrar en ellos, que parece ser que sí, creo que sí, lo digo como pastor, no como Antonio Pavía, no se sustituye por nada. Pues, ¿qué vio Jesucristo en estos apóstoles? Vio que se había cumplido, por ejemplo, lo que dice el salmista, no está inflado, ya ve mi corazón no está subido, no es ambicioso, no lo es, ni mis ojos subidos, ojos altaneros, no está, dice no está. No he tomado un camino de grandezas ni de prodigios que me vienen anchos. Yo quiero entender todo para convertirme, se acabó. Eso ya no existe.
Primero me convierto, después Dios me hará entender. Primero me convierto al Señor, me convierto al Evangelio, luego Dios me hará entender. Mantengo mi alma en paz y en silencio, como niño destetado en el regazo de su madre. ¿Qué profecía veis aquí? ¿Alguien ve aquí una profecía? Niño destetado en brazos de su madre. A Carlos, no tienes tu correcto porque eres mi amigo. Y somos compañeros de muchas cosas, no te dejo ridículo. Pero a los demás sí les pregunto, ¿qué profecía hay aquí? Pues se resulta que una persona, es un texto muy difícil, no lo habéis oído nunca. Es un texto muy difícil y estáis perdonados porque nunca lo habéis oído. Nunca habéis oído, el niño destetado en brazos de su madre, nunca habéis oído que hubo un discípulo amado recostado en el pecho de Jesús. ¿A que nunca lo habíais oído? ¿Verdad que no? Vaya morro que tenéis. Profecía. Discípulo amado recostado en el pecho de Jesús. Porque Dios es Padre y es Madre. Aquí está la profecía. Salmo 131. Mantengo mi alma en paz y silencio. Luego veremos qué significa Jesús, el discípulo amado recostado en el pecho de Jesús, que es mucho más de la cosa afectiva. La paz afectiva ahí no tiene ningún valor. Sí, no os asustéis, no tiene ningún valor. Bueno, ya lo veremos, no os asustéis. Mantengo mi alma en paz y en silencio hasta que Dios me hable, como un niño destetado en el regazo de su madre. Como un niño destetado, así está mi alma tranquila dentro de mí, esperando que Dios me hable. Esperando que Dios me hable. ¿Te lo estás creyendo, Miguel? Ya somos dos, menos mal, ya somos dos. Así vale la pena venir aquí. Como un niño destetado en brazos de su madre. Muy bien. Si el Evangelio estaba escrito todo en el Antiguo Testamento. Todo. Pues vamos a pasar al texto de la última cena, ya profetizado. Dice, los discípulos se miraban, dice, cuando dijo, se me ha adelantado el reloj, cuando dijo estas palabras, Jesús se turbó en su interior y declaró, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber de quién hablaba, y uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro le hace una seña y le dice, pregúntale de quién está hablando, y él recostándose sobre el pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Recostándose en el pecho de Jesús. Vamos a ver los banquetes, como eran en aquel tiempo y tal. El que estaba al lado del que dirigía el banquete, del Señor, del anfitrión a su lado, tenía acceso a su pecho, era el puesto de honor. Era el puesto de honor. El discípulo amado siempre tiene puesto de honor al lado del Hijo de Dios. Siempre. ¿Conocéis a alguien que haya tenido el puesto de honor al lado del Hijo de Dios? ¿No lo conocéis? Bueno, pues esta mañana en los laudes, toda la comunidad era discípula amada recostado en el pecho del Señor. ¿Por qué? Porque este recostar, se ha incidido mucho en todo eso de la afectividad, esos efluvios amorosos, qué bonito y tal, el corazón saltando de arriba a abajo, ya solamente faltaban campanillas por ahí. Mucho más sea de eso. Estar recostado en el pecho de Jesús significa tener tu oído, que nacemos con el oído cerrado, acoplado a la sede de la sabiduría que está en el seno del Señor. Así es como Jesús forma a sus discípulos. A partir de ahí, pero primero esto, poned todo el amor que queráis, porque es nuestro y nos pertenece. Discípulo amado porque oye al Señor, porque tiene el oído abierto. Y tenemos en el pecho, a Irene, te está gustando, lo estoy viendo, está roja, te está gustando. Pues así es, el pecho acoplado al Evangelio, acoplado a la palabra, acoplado a los laudes de la mañana, el oído acoplado. Eso es ser discípulo amado, que nadie os engañe. Eso es ser discípulo amado.
y ya habrá catequesis, creo que hablarán de esto. El Señor me ha abierto el oído, ¿os acordáis de Isaías, no? Discípulo amado es aquel a quien Dios le abre el oído. Discípulo amado es aquel a quien Dios le abre el oído. Y ahí está, en la última cena, la plenitud de la Iglesia, que es la Eucaristía, con el oído abierto, el oído acoplado, y la fuerza de la palabra te llega a abrir el oído. ¿Y sabes lo que pasa? Que cuando te abres el oído, ¿lo sabes, Ana? ¿Sabes lo que pasa cuando Dios te abre el oído? Ya tienes que preguntar cómo convertirte. Ya, te conviertes porque la compuerta de la conversión se ha abierto. ¿Tendrá su tiempo? De acuerdo, muy bien. Pero ya se ha abierto la compuerta de la conversión. No hay que hacer saltimbanqui, salto de arriba, salto de abajo, inventarse penitencias, inventarse oraciones de la Edad Media o de la Edad Cuaternaria o de los neandertales. No, ya, ¿todo ha valido hasta ahora? Pues sí, Dios ha valido de todo. Por supuesto que sí, pero la esencia de las esencias del discípulo amado lo es porque tiene el oído abierto. Y cuando reza, tiene un puesto de honor con Jesucristo. Cuando tú haces laudes por la mañana, tienes un puesto de honor con Jesucristo. Cuando escuchas una catequesis, tienes puesto de honor con Jesucristo. Y ahora os voy a dar envidia. Cuando preparas una catequesis como yo, tengo un puesto de honor con Jesucristo. Porque si Dios no me abre el oído, no hay catequesis, no hay comunidad y no hay ejercicios. Porque no es porque vosotros os aburráis, es que me hubiera aburrido yo y hubiera dejado la predicación. Alegraos, jolines, que Dios está hablando de nosotros, que valemos mucho, claro que valemos. Como un niño destetado, está hablando del discípulo amado, con el oído acoplado al pecho de Jesús, sacando palabras de vida, sacando, como según la profecía de Isaías, sacaréis agua con gozo de las fuentes de la salvación aquel día. ¿Qué aquel día? Aquel día es el que dicen los profetas, es el día de Jesús, es el día de la encarnación. Sacaréis agua con gozo, como hemos sacado esta mañana, como sacas tú la semana pasada en tu casa. Y vamos a la Eucaristía con el oído abierto. Primero se proclama la palabra, una lectura, otra lectura, ya va penetrando el Señor. Y lo que ha penetrado el Señor dentro de ti se convierte en una explosión en el momento de la comunión, en el momento de la Eucaristía. Está todo tan bellamente hecho por el Señor. Pues no lo perdamos. No lo perdamos. Está todo hecho tan bellamente por el Señor nuestro Dios. Con el oído abierto. Recostado, ¿no? Con el oído recostado, el Señor nos va llevando. Nos va llevando. El Señor me ha dado lengua de discípulo. El Señor me ha abierto el oído. El Señor me ha creado de nuevo. El Señor me ha creado de nuevo. Nos ha creado por la palabra. Nos ha creado por el Evangelio. Jesucristo nos dio este Evangelio de la vida, no como gran maestro, no como gran teólogo, que hace falta, cuidado, hace falta teólogos, cuidado, hace falta, sí, profesores de Biblia, hace falta, cuidado. Pero Él vino para dejarse abrir. Él vino como cordero. Se dejó abrir y el torrente de su seno se hizo visible. Y dice Juan, el que lo ha visto da testimonio. Yo lo he visto. Yo lo he visto. Se acopla el oído al Señor y acontece dentro de ti. ¿Qué acontece dentro de ti? Pues lo que dice Jesús aquí, el último día de la fiesta, el más solemne, Jesús, puesto en pie, gritó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba el que cree en mí. Beber del torrente, decíamos el otro día, ¿verdad que sí? Beber el espíritu que sale del costado de Jesús, ¿verdad que sí? El que no nazca de agua y de espíritu, del agua y la sangre y sale del costado de Jesucristo. Está todo ahí, hombre, no hay que inventar nada. No hay que inventar nada. Dice,
si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que crea en mí. Dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Son los ríos de agua viva de la predicación. Nace de este seno lleno del Espíritu de Dios. Y la de fuentes que se abrieron esta mañana de los senos llenos del Espíritu de Dios. Y de los demás que no hablasteis, que yo no os fuerzo, pero sé que tenéis el agua de Dios dentro. No tengáis miedo en compartirla porque sé que existe. Sé que existe porque os conozco. No tengáis miedo. Dejad vuestro seno libre para que corran los ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él. Porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Y cuando Jesús fue glorificado, fue cuando se entendió lo que dice Jesús: mi espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada, las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Acordaos de la introducción del lunes por la noche. El Pablo de la carne había conseguido todo. ¿Cuándo se convirtió? Cuando se dio cuenta de que no le iba a dar un ataque de páncreas al dejar eso. Cuando se dio cuenta de que era basura. Mientras piensas que es valioso, serás siempre tacaño con Dios. Mientras piensas que lo que tú consigues por la carne, a todos los niveles que ya no explicito, porque no nos queda tiempo y tampoco vale la pena, porque el que quiera entender, entiende, y el que no quiere entender, no entenderá nunca. Pero hasta que no veas que todo eso es basura, comparado con el Espíritu de Dios, nunca soltarás tu amor a la carne, a tus cosas. Las has conquistado tú, pues son tus cosas. Y dice Jesús, la carne no sirve para nada. Ya no es que lo diga San Pablo. San Pablo dirá, es basura. Jesús ya lo anuncia, no sirve para nada. Sírvete de ella, como dice, sírvete de tu profesión, de todo lo que tú eres y tal, pero ponlo todo debajo del Espíritu de Dios. Y dice, las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Y a la luz de esto, tenemos que vivir con el oído aplicado al Evangelio. Eres discípulo amado exactamente igual que Juan. No parecido, exactamente igual a Juan. No parecido, Julita, no parecido, exactamente igual a Juan. Y a fuerza de tener el oído acoplado al seno de Dios, es tan fuerte el seno de Dios que te mete como un barreno en tu idolatría del oído y te lo abre. Y al abrirte el oído ya la palabra llega hasta tu seno, llega hasta tu corazón. Y de tu seno corren ríos de agua viva. ¿En forma de qué? De todos los carismas de la iglesia, la predicación, la caridad en un hospital. Tú eres enfermera, aparte de enfermera eres discípula. Y trabajas como enfermera y como discípula, por ejemplo. Y tú lo tuyo, y tú lo tuyo, y el otro lo tuyo, y yo como sacerdote. Un ministerio fundamentalmente basado en estas palabras, en estos ríos de agua viva que corren y salvan el mundo. Y estos ríos de agua que corren desde el seno de los discípulos, y con esto termino, palabrita del niño Jesús, palabrita de Jesús que termino, a no ser que haya letra pequeña, termino, os lo prometo. A ver, ¿dónde está esto? Ezequiel 47 puede ser, es que esto no está anotado. Estos ríos de agua viva que corren por ti, nacen esta visión que tiene Ezequiel. Mirad cómo todo está ya profetizado. ¿Qué vio? Me llevó a la entrada de la casa, o sea, del templo, etcétera, ¿no? Y salía dice, de debajo del umbral de la casa salía agua en dirección a oriente, porque la fachada de la casa miraba hacia oriente. Jesús mirando al Padre. El oriente significa la luz. Jesús mirando al Padre desde la cruz. Es una imagen preciosa. No hay nada que inventar, no hay sueños que explicar, no hay videntes que nombrar, aunque nos gusten y aunque nos hagan bien, pero esto es infinitamente mayor, infinitamente mayor, infinitamente mayor. Está hablando del templo levantado en el Calvario. El agua bajaba de debajo del lado derecho del templo, donde la lanza atravesó el costado del Señor. Si está todo escrito, jolines. ¿He dicho jolines? Sí. Vale. Y el agua empezó a correr.
Dice, esta agua sale de la región oriental y baja al Arabá, desemboca en el mar, en el agua hedionda, y el agua queda saneada. Queda saneado, tu corazón hediondo. Tu corazón hediondo queda saneado. No tengas miedo, no te castigues más, no te culpabilices tanto. Tu agua queda saneada. Déjate curar por Dios, como Él quiera, por donde quiera que pase el torrente. Todo ser viviente que en Él se mueva, vivirá. Ya se nos fue el tiempo. A orillas del torrente, a una y otra margen, crecerán toda clase de árboles frutales, se renovará toda la creación. Bueno, pues muy bien, de esta fuente, del lado derecho de Jesús, del costado abierto, bebes tú, y tú te conviertes en fuente de agua viva para los demás. Correrán ríos de agua viva, dice Jesús, el que crea en mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.